Hermanos, buenas tardes. Amén. No alcanzo a escuchar ese amén. Hermanos, buenas tardes. No comieron ahora. Vinieron con hambre, no se escucha nada. Pues creo que ya es un hábito de nosotros que nos cuesta decir un amén, pero hay que practicar. En esta tarde les quiero extender una cordial bienvenida a todos, miembros de iglesia, visitas, amigos que se encuentran con nosotros. Sean muy bienvenidos en el nombre del Señor. Hermana Francisca, con su familia, su hija, no sé, sean bienvenidos en el nombre del Señor. En esta tarde le damos gracias a Dios. Una vez más estamos aquí para recepcionar o recibir el santo sábado que fue instituido por nuestro Dios. Gracias porque tenemos un Dios que Él dejó un día muy especial para los seres humanos o para cada uno de nosotros. El sol está a punto de ocultar. Cuando se oculta el sol, empieza las horas del santo sábado. Así que, ¿cuántos estamos agradecidos con Dios de que Él ha dejado un día muy especial para nosotros? Amén. Así que sean muy bienvenidos. Podemos gozar en este momento porque más adelante tendremos una programación, lo que es de nuestra campaña. Así que Dios les bendiga a todos. Bien, mis hermanos y amigos aquí presentes y a los que están viendo a través de la transmisión, les invito a que abran sus Biblias y busquemos en el libro de Éxodo, capítulo 8 hasta el versículo 11. 8 al 11 del capítulo 20 de Éxodo. Cuando lo tengan, digan un fuerte amén, mis hermanos. ¿Lo tenemos? ¿Sí? Quiero pensar que sí lo tenemos todos. Bien, vamos a leerlo a una sola voz, a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Acuérdate del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Pero el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni el extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por lo tanto, Jehová bendijo el sábado y lo santificó. ¿Decimos amén? Bien. Vamos a recepcionar el santo sábado de nuestro Dios. Así que les invito a que nos coloquemos de pie y vamos a cantar el número 541. Busquen en sus himnarios e invitamos a nuestras directoras de canto. Señor, reposamos
Hermanos, vamos a orar y con toda reverencia busquemos nuestros lugares para expresarnos o hablar con nuestro Dios y pedir su bendición. Busquemos nuestros lugares. Amantísimo Padre, que habitas en las alturas de los cielos, digno de ser alabado tu nombre. En este momento nos caímos de rodillas, dándote las gracias por tus bendiciones, por ese amor que tienes con nosotros. Estamos muy agradecidos contigo. Estamos a punto o estamos recibiendo las primeras horas de tu día santo. Señor, queremos entregarte todo nuestro ser, cuerpo, alma y espíritu. Y que tu Santo Espíritu se haga presente o que more en cada corazón. Bendice a cada hijo tuyo. Si hay amigos que están con nosotros, que nos acompañan en esta programación, tú los puedas bendecir grandemente. Y nosotros como miembros de iglesia, bendícenos. Y que al estar aquí en tu casa de oración, podemos recibir esa paz que nos ofreces. Una paz que nunca se iguala a lo que el mundo nos da. Señor, bendice al orador de esta tarde, a las cantantes los puedas bendecir. Bendice a los que han llegado, o si hay alguien que todavía viene en camino, tráelos con bien y que juntos podemos gozar de tu presencia. Ayúdanos a guardar durante las 24 horas. Tal vez en nuestra propia cuenta no podemos lograrlo. Por eso necesitamos el poder de lo alto, que Él nos guíe, nos dirige en cada momento. Y que al estar en este lugar, Señor, podemos gozar en tu presencia. Quédate pues con nosotros. Las bendiciones lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Sí, sí, bueno, sí. Poco de volumen. Sí, bueno, sí. Sí, sí, bueno. Sí, bueno, sí. Que nadie me venga a decir que ya nadie me ama, cuando el creador de este mundo por mí se entregó. Que nadie se atreva a negar su divina existencia, cuando me despierto abrazada por su protección. Que solamente él pudo ser alguien de un nadie como yo. Y me recuerda lo profundo del mar, el perdón que me entrega. Y en el eco de mi soledad retumbó su presencia. Se quedó cuando no había nadie sentado en mi mesa.
entonces no puedo entender cómo viví en su ausencia. Que soy producto del azar, eso ya lo he escuchado. Que el mundo se terminará y que no sirve mi fe. Pues nadie me puede quitar lo que Dios me ha entregado. Porque aunque todo se derrumbe, siento paz en mi ser. Que nada que construye aquí puede igualarse a Él. Y me recuerda en lo profundo del mar el perdón que me entrega. Y en el eco de mi soledad retumbó su presencia. Se quedó cuando no había nadie sentado en mi mesa. Y desde entonces no puedo entender cómo viví en su ausencia. Me duele recordar y que no había más que un vacío profundo que intenté llenar con tantas mentiras, pues no conocía que eres la verdad. Y sé que no merezco tu sanidad. Yo te di primero, me curaste igual, me llamaste hijo, me pusiste un nombre y me diste un lugar. Me recuerda en lo profundo del mar el perdón que me entrega. Y en el eco de mi soledad retumbó su presencia. Se quedó cuando no había nadie sentado en mi mesa. Y desde entonces no puedo entender cómo viví en su ausencia. Y desde entonces no puedo entender cómo viví en su ausencia. Como que ya fue muchos años, Amén. ¿no? Feliz sábado a todos, hermanos. Algo apagado hoy la iglesia, hermanos, pero esperamos que podamos abrir nuestros corazones y nuestra mente para que Dios habite en nosotros, para que Dios pas habitar hasta la altique, tenemos que abrir nuestros corazones. Así que Hayem Leotic, hermano, que dejemos a un lado las preocupaciones, el trabajo y todo lo que hay en nuestra mente, hermanos, y enfoquémonos en la presencia de nuestro Dios, porque sin duda que la presencia de Dios está en medio de nosotros y es ya casi estamos ya en el día santo, sábado del Señor, en unos momentos más y vamos a entrar en el día de reposo. Es un santo sábado donde que las paz de regocijar en la presencia de nuestro Dios. Vamos a escuchar esa siguiente alabanza. Mi pensamiento eres tú. Dios nos ha dado la vida, una semana más que hemos pasado y a pesar de las dificultades, todo lo que hemos pasado, si estás aquí es por la gracia y la misericordia de nuestro Dios. Mi pensamiento eres tú, Señor, mi pensamiento eres tú. Señor, mi pensamiento eres tú. Señor, mi pensamiento eres tú. Toda mi vida eres tú. Señor, toda mi vida eres tú. Señor, toda mi vida eres tú. Señor,
Señor, toda mi vida eres tú. Porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado el existir, porque tú me has dado cariño, me has dado amor, y porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado el existir, porque tú me has dado cariño, me has dado amor. Mi pensamiento eres tú, Señor, mi pensamiento eres tú. Señor, mi pensamiento eres tú. Señor, mi pensamiento eres tú. Toda mi vida eres tú. Señor, toda mi vida eres tú. Señor, toda mi vida eres tú. Señor, toda mi vida eres tú. Porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado el existir, porque tú me has dado cariño, me has dado amor. Porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado el existir, porque tú me has dado cariño, me has dado amor, y porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado el existir, porque tú me has dado cariño, me has dado amor. Amor, 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 me has dado amor. La honra y la gloria sea para nuestro Dios. Amén. Hermanos y amigos, feliz sábado a cada uno de ustedes. ¿Estamos contentos o estamos cansados? Bueno, una parte se entiende porque pues muchos de la mayoría de nosotros, de las personas que están aquí presentes, trabajaron el día de hoy. Pero pues sintamos gozosos, alegres porque la semana se acabó y nuevamente estamos aquí delante de la presencia de nuestro Dios. ¿Decimos amén por ello? Bien, en este momento hemos de comenzar una vez más en esta tarde, nuestra última tarde, noche de esta campaña. Ha sido de una gran bendición el mensaje de Dios y los cantos que hemos escuchado serán de grande bendición para nuestras vidas. Y no queremos empezar sin antes darle la bienvenida a cada uno de ustedes y a nuestros amigos especiales que
¿Sabes cuántos amigos especiales tenemos ahorita? Alrededor de 20 amigos especiales nos están acompañando 20 en estas horas. 20 amigos es bastante. ¿Cuánto le damos bienvenida a nuestros amigos especiales? Amén. Sin pasar por alto también a ambas transmisiones en Adventistas Tzotzil. No sé cuántos están conectados por ahora. 55. 35. Bien, tenemos 35 conectados en la página de la iglesia. Y de este lado de aquí el Evangelio, 30. Entonces, que en total tenemos 65 personas conectadas. Sean muy bienvenidos también en esta hora de la tarde. Y también, miembros de iglesia, sean muy bienvenidos a los que están aquí presentes. Estamos gozosos al estar aquí en la presencia de nuestro Dios. De igual forma, al que nos ha estado deleitando durante estos días de la semana que ya ha transcurrido, al dúo Jiré, sean muy bienvenidas. Y de igual forma a nuestro orador de la semana, Mauro González, sean muy bienvenidos y junto con su esposita de igual forma. Bien, vamos a iniciar, los invito a colocarse de pie, vamos a tener un canto de inicio, el número 183, No me olvidé de ti. Cuando escuchen la música, a favor de ponerse de pie. Que la ve hasta
Bien, mis hermanos y amigos, los que están viendo esta transmisión, busquen ahí un lugarcito donde quiera que estén, y a los que aquí estén presentes busquemos nuestro lugar. Vamos a hacer una oración de rodillas. Dios y Padre, que tú moras en los cielos, alabado y glorificado sea tu santo, santo, santo y tu nombre. Mi Dios, en estas horas de la tarde, ya en las primeras horas de tu día santo sábado, te damos las gracias, mi Dios, porque una vez más estamos delante de tu presencia. Venimos con el único propósito de alabar, de exaltarte, de reconocer como nuestro único Dios. Mi Dios, tú conoces a los hijos tuyos que están aquí y amigos. No sé si vengan cansados, tristes, pero mi Dios, tú puedes recibirlos y darles ánimo, mi Dios. En estos momentos pedimos tu bendición, tu dirección. Hemos de iniciar esta programación de esta última noche de campaña, pero mi Dios, no queremos hacerlo sin el permiso de lo alto cielo. Que todo lo que hemos de realizar, todo lo que hemos de hacer, se haga conforme a tu divina y santa voluntad y no la nuestra. Ven a estar con nosotros. Acompáñanos, mi Dios, y derrama tu Santo Espíritu a cada hijo tuyo que está aquí presente. Y a los que no pudieron venir y que se encuentran en sus casas o donde quiera que esté, mi Dios, de igual forma tú puedes estar con ellos y derramar tu Santo Espíritu. Bendicen a cada uno de nosotros que estamos aquí, mi Dios. Y el mensaje que hemos de escuchar en unos breves momentos más, mi Dios, que sea de grande bendición para nuestras vidas. Y que al salir de este lugar, mi Dios, vayamos llenos de tu palabra. Ven a estar con nosotros, mi Dios, y bendícenos. Por suplicártelo, por rogártelo, mi Dios, no por mis méritos, sino por los méritos sagrados de tu Hijo amado Cristo Jesús, a quien merece toda la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bien, antes de pasar al siguiente punto, vamos a hacer un pequeño anuncio. Todos los niños que están en la plataforma, hay maestros y maestras que los están esperando allá abajo. Tienen también su respectiva clase para que puedan bajar los niños, o los padres de familia llevar a sus hijos en la parte de abajo. Se les van a dar atención a ellos. Este es el breve anuncio y vamos con el siguiente punto para nuestro programa. ¿Cuántos hemos disfrutado al dúo Jiré durante esta semana? Amén. Los cantos han sido de bendición para nuestras vidas. ¿Y cuánto queremos escucharlas en esta tarde? Amén. Así que invitamos al dúo Jiré a que nos deleiten con 2 alabanzas y vamos a darle el tiempo a ellas. Sí. ¿Cuántos estamos contentos en esa tarde, hermanos? Como que el amén no se escucha. No sé, mi hermano Max chiquín muna, pero no se escucha el amén, hermanos. Imagínense, el año donde alal muy bajo ti, que sin gana hoy pues escucha la calinaca todo, pues ya dejemos a un lado las preocupaciones y todo lo que quedó pendiente lo dejaremos para la otra semana y nos enfoquemos más hermano, porque estamos en la presencia de nuestro Dios. Y hoy hermanos, y espero que la pastic disfrutar de este día santo sábado del Señor, donde venimos a adorar y glorificar a nuestro Dios. Así que vamos a escuchar 2 alabanzas, pues tenemos cantos solicitados y pues lo vamos a hacer para honra y gloria a nuestro Dios con este canto, La Fe de Josué. Estaba terminando y justo ahí estaban peleando al frente con su ejército Israel.
noche era fría, peligrosa, mas él de una forma tan gloriosa comenzó a hablar con el Señor. Tal vez la oración Josué decía: Señor, tú hiciste la noche y el día, ahora Dios escucha mi voz. No dejes este valle oscurecer, será difícil de poder vencer. Para el tiempo ahora, mi Señor. La fe de Josué movió los cielos. Nuestro Dios es justo y fiel y nunca desampara al pueblo fiel. En cuanto Israel estaba en guerra, El sol se detuvo sobre la tierra, en aquel valle el pueblo pudo vencer. no importa lo que ustedes esté pasando, la gloria de Dios vivo está obrando y por la fe no va a oscurecer. El día desde el cielo Dios va a detener. Oh, Dios va a cambiar tu historia, esa lucha en victoria, porque Dios tiene el poder. El gran Dios de los cielos va al frente y no hay valiente que sea derrotado. Cruzarás seguro hasta el frente y ahí en la victoria tú conseguirás. La promesa ya fue hecha, Dios te toma de la mano derecha y usted va a triunfar. Mira que te mando que te esfuerces, seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. La fe de Josué movió los cielos. Nuestro Dios es justo y fiel y nunca desampara al pueblo fiel. En cuanto Israel estaba en guerra, El sol se detuvo sobre la tierra y en aquel valle el pueblo pudo vencer. No importa lo que usted esté pasando, la gloria de Dios vivo está obrando y por la fe no va a oscurecer. El día desde el cielo Dios va a detener. Oh, Dios va a cambiar tu historia, esa lucha en victoria, porque Dios tiene el poder. El gran Dios de los cielos va al frente y no hay valiente que sea derrotado. Cruzarás seguro hacia el frente y ahí en la victoria tú conseguirás. La promesa ya fue hecha, Dios te toma de la mano derecha y usted va a triunfar. La promesa ya fue hecha, Dios te toma de la mano derecha y usted va a triunfar. Cuando decimos amén, hermanos, Dios nunca desampara a su pueblo fiel, sea lo que sea, hoy a lucha, hoy a prueba, ta kushlehal hoy en esta tarde. Mushkil batik, hermanos, lihsat que lo dikeshkil batik, pero más en el fondo, ta kushlehal diket, tenemos algo que a veces nos impide seguir. Pero escucha la que este canto, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Así que me voy a lucha, chavaye, mucha pasa va dejar allí, mucha pasa va a rendir, sino que hay que seguir adelante con la ayuda de nuestro Dios. Vamos a escuchar la siguiente alabanza. Vamos a escuchar un canto, dialecto, hermanos, muhnatikлекlik ehemolta optique, más unli ehemolta españole, pero en nuestro dialecto más algo difícil, pero hay shavai que dialecto li,
yo creo que Shabbat, la gran mayoría, pero las vas a meditar las letras de esta alabanza. Tal vez, hermano Etik, hemos perdido un ser querido. Yo anhelo llegar en la patria celestial, poder ver y abrazar de nuevo a mi papá, que en paz descanse. En los caminos de Dios a mi papá. Y por eso anhelo verlo un día. Y ha hecho que, hermano Etik, sea lo que sea, las tristezas que hay en tu vida, hay que seguir adelante para que la promesa de sí lo va a cumplir. Vamos a escuchar esta alabanza en la mansión de mi Señor. Koligel, muyuk chamel, muyuk okel, miagustiban takontonti. Tita toe muyuk echbokol, muyuk chamel, muyuk osikush, dashikehin muy baguer, da quinta ticticabaldi. To atonton dilioyun, to nom do ticapobane, technagik shchuk Jesus, boheleti takabaldi. Tita toe muyuk ichbokol, muyuk chabel, muyuk osikush, dashikehin, da muy baguer, da kehin ta ticticabaldi. Ton di cavaldi, shimuyiba chinakite, titas baten shatiosi. Allá no habrá tribulación, ningún pesar, ningún dolor. Entonaré feliz canción de alabanzas al Señor. Alabado sea nuestro Dios. Amén. Decimos amén por estos cantos. Amén. Agradecemos al dúo Iré por toda esta semana que nos han estado deleitando con su gran talento, y obviamente todo es para Dios. Y en esta hora de la tarde vamos a tener nuestra lectura bíblica, así que quiero ver cuántas Biblias traemos en esta tarde. Hay que levantar las Biblias que traemos. Quiero ver las Biblias hasta arriba. Amén. Así que vamos a buscar
en el libro de Apocalipsis, en su capítulo 7, los versículos 2 y 3. Apocalipsis 7, 2 y 3. Cuando lo tengan, vamos a ponernos de pie, vamos a leerlo a una sola voz. Apocalipsis 7, 2 y 3. Puestos de pie, hermanos, vamos a leerlo a una sola voz. A la cuenta de 3 vamos a empezar. 1, 2, 3. Vi también otro ángel que subía desde donde sale el sol y que tenía el sello del Dios vivo. Clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se le había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. De ahí, palabra de Dios. Bien, no sé si se dan cuenta a su alrededor, pero qué hermosa se ve la iglesia así de lleno. ¿No lo crees, Hugo? Así es, claramente. Es una bendición tener la iglesia llena en estos momentos, y más porque tenemos el último mensaje que es importante para nuestras vidas. Así que, mis hermanos, pero antes de escuchar el mensaje de Dios en unos breves momentos, les invito a que entonemos nuestro canto tema titulado Yo Creo. Invitamos a nuestras directoras de canto. Yo creo en la palabra de Dios. Yo creo en la deidad en 3 personas. Yo creo en el Padre. Yo creo en el Hijo. Yo creo en el Espíritu Santo. Yo creo que Dios es el creador. Y creo que fui hecho a su imagen. Yo creo en el conflicto entre Satán y Cristo. Yo creo en la vida, muerte y resurrección de Jesús. Yo creo que soy salva por gracia. Yo creo que en Dios puedo crecer. Y creo que Él tiene una iglesia. Y un remanente con algo que hacer. Yo creo en la vida del bautismo, En la cena de comunión. En los dones espirituales. en la profecía y en la ley de Dios. Yo creo que el sábado es santo, una señal de amor. Yo creo en la mayordomía. Yo creo en la conducta del cristiano. Yo creo En el matrimonio, también en la familia. obra de Jesús en el santuario celestial. Yo creo que Jesús volverá. Yo creo en la muerte y la resurrección. Yo creo en el milenio y en el fin del pecado. Creo en la tierra nueva donde nunca habrá más dolor. Dios graba en mí tus verdades. Hazme congruente, Señor. Quiero anunciar tus virtudes, las buenas nuevas de salvación. Cumple tu sueño en mi vida. Haz que refleje tu amor. Hoy yo te ofrezco mis fuerzas, toda mi alma y mi corazón. Sea crueldad en mi vida, es mi petición. Es mi petición. Es mi petición. Amén. Bueno, así como estamos, inclinamos el rostro y vamos a orar. Eterno Dios que estás en los cielos, alabado y glorificado sea tu santo nombre. En estas horas
de la tarde, noche, de tu día santo. Estamos aquí reunidos para estudiar y meditar en tu palabra. Hemos alabado tu santo nombre. Y ahora, Señor, abre nuestra mente y nuestro corazón para poder entender tus planes para nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Jaime Buchola Pasik, disfrutar de los temas del estudio de esta semana que hermano Tak. Jaime Chalik, amén. Creo que las cosas que un poco más acerca del plan de salvación que Dios las ya para la humanidad, que Dios tiene para la humanidad desde el momento que Adán y Eva las pasik desviar de los planes de Dios, del camino de Dios. Dios muy las yictas tuk a Adán y Eva. Dios tal sabanuk, a pesar de que rechazaron tismantal tikawaltik Adán y Eva muy las tei las yictal stukik, sino que Dios hay sabanuk y la presentar el plan de salvación que Dios tenía para Adán y Eva, pero no solamente para Adán y Eva, sino que también para toda la humanidad. Si podemos poner la imagen de técnicos, para manejar la pantalla. Solamente quisiera tener como una imagen de referencia que hermano Tak, que Dios se las ve al pueblo, Dios ve a su hijo Moisés, chapasí con santuario, cha melzanik un tabernáculo con muchos detalles que hermano Tak, en los detalles de cada santuario, tiene mucha enseñanza, pero lo que Dios nos quiso decir, y cositas canchi y albutigli cabaldigue que hermano Tak, cuando quiso venir a habitar con nosotros, ahí tescotólticos y hoy santuario, te das paz ilustrar el ministerio de Cristo, iniciando desde el campamento. Desde el campamento, Calaluk, Cristo Lagial, quiero habitar en medio de mi pueblo. Tascantas chin tanaklej, listeklu male. Y li cabal de que hermano hay kushiuk, litas mati banumile. Hay nakiuk como un ser humano, lagiai lubel, lagiai bajel, lagiai tikuyran tashkai tikli wotike. Y de esa manera las paz enfrentar ti choplejal o las kushi vivió una vida de santidad para que pueda hacer pago, para que shus toch lich multique. Y por eso la misma palabra de Dios que Él vivió como uno de nosotros, Él estuvo aquí en la tierra como uno de nosotros, con nuestras debilidades, con nuestras limitantes, solamente que el Icahua-Altique decidió cumplir la voluntad de Dios. Alalukti Angeletik, cuando los ángeles escucharon el plan, cuando los ángeles, la Yaik, el plan que allá el Padre Celestial y la Trinidad y la Deidad tenían para rescatar el ser humano, dice el espíritu de profecía que hasta los ángeles se sorprendieron del plan. ¿Cómo es posible que nuestro comandante, nuestro creador, nuestro Dios, porque a Él le rendían adoración allá en el cielo, tenía la corona, estaba en el trono mismo de Dios? Y dice la pluma inspirada que más de un ángel dijo: ¿sabes qué, Jesús? No tienes que ir, mejor yo voy a ir. Ángeles dije, ¿cómo es posible que Hochba bachamantas kohlis mulavile? Más lata junti ángel agial bat, pero un ángel, un ser creado, no podía pagar el precio. Lijun ángel hanos melzen bile mulas shtohyun li ilil, la separación que hizo el pecado con la humanidad, no podía un ángel, Hechnos yelantas toch,
tenía que ser Dios mismo, tenía que ser el creador, porque muchos dudan que hermano que si Dios era, que si Jesús era Dios o no era Dios. ¿Qué nos dice Génesis 1:1? ¿Qué hermano está? ¿Qué dice Génesis 1:1? En el principio, ¿qué dice? Creó Dios los cielos y la tierra. En el principio creó Dios. Y en Juan 1:1 al 3 nos dice que Juan 1:1 al 3 que todas las cosas que fueron hechas por Él fueron hechas, por el Verbo que era Dios. O sea, ahí claramente en estos dos pasajes bíblicos no hay duda de que Jesús fue el creador de todo. Y Colosenses que afirma que Jesús es el creador de las cosas que vemos y a las cosas que no vemos, que nuestra vista no alcanza a ver, las estrellas, las galaxias, el universo. Es el creador mismo. Jesús es el creador de todo, según la Biblia. Pero ese creador, la Yal, tengo que ir a habitar en medio de mi pueblo, Bakushikun, en el campamento, escuchar la Yata y él ahí en el desierto, ahí Moisés, Dios las paz ilustrar y la Yata y él, el plan. Y durante la semana de Cristo las paz iniciar su ministerio en el tabernáculo o en el campamento. Todo lo que está dentro del santuario, del lugar santo, del lugar santísimo, de los dos muebles que te hoy tasliquebal afuera, todo representa la obra de Cristo. Escuché las chantic desde el altar del holocausto, Cristo dispuesto hoy muy sino que había un lavacro donde representa la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y también representa el lavamiento que ofrece a cada ser humano. Ahí está disponible el lavacro para todos nosotros. Escucha las chantic, después de aceptar a Jesús tenemos que dar el siguiente paso. Después me la chantic que tú aceptas a Cristo como tu Salvador, damos el siguiente paso. El siguiente paso es el bautismo. Escucha las chantic ya. Una vez que la aceptas como tu Salvador, entonces el siguiente paso es el bautismo. Y después del bautismo inicia nuestra carrera cristiana. Escúcheme bien, hermano, hermana. El bautismo no es la graduación. Mauk chaval, yung kuchakuun mooj. El bautismo es antes de entrar en el lugar santo. El bautismo es para iniciar nuestra vida cristiana. Mucha gente, muchas personas, muchos hermanos que han escuchado la palabra, que han aceptado a Cristo, incluso están siendo miembros de escuela sabática y se les hace la invitación, ¿quieres sellar tu pacto con Dios? ¿Y qué dicen? Normalmente, es que todavía no estoy listo, es que muy yucto chapalún. Y siempre, si quieres estar listo y luego tomar la decisión, nunca vamos a tener esa sensación de que digas, ahora sí, ya estoy listo, ya no estoy pecando, ya no tengo pensamientos malos, ahora ya estoy totalmente listo. No va a suceder, porque el lavacro estaba fuera, en el lugar santo, y una vez que Dios te cantas pasó limpiar. Dios te quiere limpiar, Dios te quiere renovar y la palabra que vimos esta semana, Dios te quiere regenerar.
Así habla la palabra de Dios, lavamiento y regeneración. Regeneración, porque cuando nos alejamos de Dios o cuando vivimos sin Dios, nuestra vida se pierde, los valores se pierden. Hasta kalaluk nom oyutik tas toholali kahwaldige hasta chailik eshlale, tas chailik eshlale, abol bating. Pero cuando nos acercamos a Cristo, dispuesto hoy, tal como recibió al hijo pródigo, durante esta semana. El padre corrió hacia él, le abrazó, le besó, tal como estaba, oliendo a puerco. Muy uklequillik, abols va. Completamente su vestimenta estaba sucio y sin embargo el padre corrió hacia el hijo y así le abrazó. Y después que abrazó al hijo, esto lo estoy repitiendo a beneficio de los que no pudieron estar todas las noches porque entiendo que aquí trabajan, tienen un horario que cumplir, que llegar. No es lo mismo que en las comunidades que todos trabajan en la mañana en el campo y en la tarde todos están presentes. Aquí no, tienen sus diferentes horarios. Pero qué bueno que hemos escuchado, hemos aprendido, hemos entendido el plan de salvación. Escuché las caldic, hermano Tac. Ahora el padre recibe al hijo y después de recibir al hijo, las yakta pokel, las yakta heltabelsku y las chapan para estar listo a la fiesta. Es lo mismo que Dios y acaltas paz tajtojolaltik en esta hora, en este tiempo que hermano tak yakalchis chamutik tajkotolaltik yakaltas tacuanta y que el tikawaltike y kalaluk takutik ta y que el tikawaltike abol batik nama gemutik tajtojolaltik kawaltike tal vez cabinostik pero por esas cosas de la vida, por esas dificultades que enfrentamos en la vida, o a veces, bueno, todavía voy a dar una pausa, todavía todavía no voy a ir a la iglesia y cuando te das cuenta cada vez más nos estamos alejando de nuestro Padre Celestial. Muchos regresan. Hoy epta sutiktalel tastaik la oportunidad, pero déjenme decirles también, hermanos, que yo en mi propia experiencia, kiloj, tashalikli persona de que tashisut bater junkakal, y nunca pudieron regresar, porque la muerte los sorprendió, porque lilaheli chamele otas toholalik. Por eso el llamado que hacemos cada campaña, cada evento espiritual, cada vez que tenemos la oportunidad de abrir la palabra de Dios, se hace el llamado, se hace la invitación, porque muchos dicen, es que todavía estoy joven, todavía me queda tiempo de vida, todavía me siento fuerte. Yo me acuerdo muy bien y lo he repetido en muchas ocasiones, los que ven las transmisiones, cuando mataron a mi hermano el día jueves, Aita Radio, tenía su programa de radio, dirigía una estación de radio, Taita Chiapas, y como que se despidió de la audiencia sin darse cuenta. El día que yo falte, dijo mi hermano, sigan apoyando la radio, porque esta obra no es mía, pero si ya no estoy yo, pasito apoyar Bateli Radio. Como que sintió que se estaba despidiendo y dijo, pero no piense que ya voy a morir. No, apenas voy a la mitad de mi vida. Tenía 49 años mi hermano. Apenas voy a la mitad de mi vida. Todavía vamos a echarle ganas. ¿Cuál mitad de la vida? Solamente estuvo vivo el día viernes y el día sábado por la madrugada. Por eso nunca sabemos, que hermano Tac, el tiempo que oyutik. Por eso la palabra de Dios tashayalbot, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón.
Si el mensaje que has escuchado durante esta semana, chaval, ese llamado es para mí, no es porque el predicador sea muy bueno, el predicador es muy gutik. Es el Espíritu Santo que toca tu corazón. Hali Espíritu Santo Timijo chavay, ese llamado no es porque el predicador está haciendo la invitación, es más, li predicadore, li oradore, li almantal kuchach kalbatige, mukusis paskun gutik, a menos que ot chajambe la entrada li kabaldige. Como quisiéramos que cuando predicamos aquella persona que está sufriendo, que está lejos de Dios, acepte ese llamado, pero no podemos hacer nada, ni Dios puede forzar, chaval, hasta Dios mustak, a la fuerza, tú tienes tu propia voluntad, tú tienes tu propia decisión. Por eso, el llamado, sí, claro que Dios quiere limpiarte, quiere lavarte, quiere regenerar, quiere darte nuevos propósitos. Propósito. Hay muchos que dicen, es que todavía tengo planes en esta vida. Allá por donde vivo, a veces se le hace la invitación a la señorita, al joven. Es que todavía tengo planes, como que todavía tengo sueños que cumplir. Pero hermano, hermana, los mejores planes que Dios tiene para ti, que no entiendes, Dios tiene mejores planes. Así como Moisés, cuando llega al final de su ministerio, hermanos, Moisés, cuando llega ya viendo la tierra prometida y Dios las batel, Dios las muestra junvitz, hasbi el monte Nebo, que la vil Moisés. Esta es la tierra que le prometí a Abraham, a Isaac, a Jacob, que la vil. Y Moisés ya empezaba a pensar, bueno, quiero entrar en esa tierra, quiero conquistar esa tierra. Y Dios ve a Moisés, pero ¿cómo? Si yo tengo mi plan, ir allá en la tierra y conquistar y Techimalum, ya estaba viejito Moisés. Pero ahí quiero morir con mis nietos, con mis hijos, con el pueblo. Ahí quiero disfrutar los últimos días de mi vejez. Dios Dajial, ese no es el plan que tengo para ti. Shamli Moisés no entró en la tierra prometida, pero ¿qué planes tenía Dios con Moisés? Dios tenía un plan de resucitarlo y llevarlo con él en la patria celestial. Moisés no murió ahí de viejito, todo reumático aquí en la tierra prometida. Moisés está reinando con Dios por toda la eternidad. Amén, hermano. Lia plan cosecha cancha paz cumpliré, hermano, hermana, joven, señorita. Si tú tienes, es que yo tengo estos planes y quiero hacer esto y lo otro, esos planes ponlo en las manos de Dios. Entrégate en las manos de Dios. Dios tiene mejores sueños para ti. Así como dice el canto, grandes sueños, ¿qué dice? Tienes para mí. Hoy es plan de cabaldicta tojolale. Por eso quiere lavarte, por eso quiere convivir contigo y escuchar las en el lugar santo. Dios proveyó del pan, Dios el candelabro y Dios te las ya escuchar lo que es el altar del incienso, porque Dios te quiere alimentar, mientras que el mundo mientras que el mundo solo te aleja de Dios, mientras que el mundo solo te da placeres momentáneos, porque una persona cuando estás con tus amigos, cuando estás en el mundo, un hermano, allá en Nuevo San Andrés, por si por ahí me está viendo mi hermano Miguel Hernández, 22 años lejos de la iglesia. Y con el hermano Miguel Albungadik,
Mi un chak muy bali banu mile que o me gesto shaba ko perso ti teo yote. Escuti hermano Miguel. Y sana usted las takbun. Ah, en el momento que hermano Mauro y yo, junche, yutse yalushi, tas chico tik ti yolon kokeshi te shi, ve kutik shi, tas kuch kutik ti poshe, chi uch bas kutik shi, tas kak kutik nichi maldizante, ha, shate yal kutik kush li haleshi. Pero lita condoneshi, na oh, que maok te hoy ti mel el Dios tas nupeshi. Tal vez cada luchis namás tas togolali kabaldi que el mundo te puede saciar momentáneamente. Cada lucha sobete uchposh o chalajes droga o cosi chalajes hashateiti kushte halchavaye, pero pasando unos días o al día siguiente nos una gran cruda la tachakli poshe chamelal chitashkalbegutik tiwangutike. Desde ahí nos damos cuenta que no es algo léctico si tashak el mundo. Por eso Dios proveyó el pan y cada semana el sacerdote tenía que comer el pan y continuamente había cambio de pan, había renovación, siempre estaba constante el alimento disponible en el santuario. El mundo solo te engaña, solamente quiere traerte más dificultades, más problemas. El mundo tas paz encadenar, pero el que tiene mejores planes para ti. Dios quiere iluminar tu vida, por eso el santuario estaba el 7 candeleros ardiendo continuamente y el santuario siempre estaba en luz. Y Dios se cantas paz guiarle a Kushdejal con la luz. Dios te quiere dar dirección. Dios quiere iluminar tu vida. No vemos mushkiltik, muhnatik, kusiskan pastik, pero cuando dejamos que la luz del Espíritu Santo tas paz guiarles no importa me hoy ichbokol, no importa me hoy dificultad tas kushdehaldik, mauch kalbot que yun timila och tas complica que yun se chabala lucha mo la lucha te hoy. El hermano Mauro tiene sus luchas. El dúo Yire que cantan muy bonito, Alaxba, Tashkehinti, Yire, pero también ellas están luchando. Todos estamos luchando. La diferencia es que si estamos en la luz, tenemos una dirección, tenemos un puerto seguro. Tashchan familia tik, Tashna tikli familia tike. Pero como decía Rosy hace rato, yo tengo la esperanza de volver a ver a mi papá. Yo tengo la esperanza de volver a abrazar a mis seres queridos. Hoy a tontón, pero hay esperanza. Tal vez derramamos lágrimas, familia pero allá no habrá más tribulación, así como está escrito en la palabra de Dios. Así que hermano tak las chantín que el altar del incienso es que le cabaltique tetas gelum tasa oración. Hoy to intercesor kuntik litana libi. Hoy to mucho gelum tas que optique. Hay alguien que va y habla por nosotros ante la máxima autoridad del universo. Y las chantik que el lugar santísimo, tibu hoy tis presencia li cabaltique, tibu hoy tis trono donde está la ley, donde exige la justicia, en el mismo arca del pacto estaba el propiciatorio, símbolo de la misericordia de nuestro Dios, donde la ley pide justicia, Dios tashak su misericordia. Lo único cositas kan butik tan alibi hermanotak es que aceptemos ese lavamiento, aceptemos la invitación, el resto, hatas paz bateli kaholdikim. Ahora libe que hermano tak, kahaluktas chantik kuchalas kildik tibolge que te hecho dik en el juicio. Y ta Apocalipsis 14, las yili Juan, que la hora de su juicio ha llegado.
likem chatalel li chapanele. Y te oiskotol multico chalas kaitiksha. Te oiskotol. Y el acusador tashal libi yasvas muls pasó. Hasta tiene toda la relación y te oye. Se le pregunta a los testigos si eso es cierto. Y los testigos dicen sí, pero ta olon timihot la paz aceptar li kavaldigue. Y acá o tashal. Esto ya ha sido pagado por mí, y por eso tan alivi que hermano tak. Escucha las kaitik en Apocalipsis 7, 2 y 3. Claramente tashiyal butik litaskop li que hermano tak, que ahora estamos viviendo en el tiempo a la luz de kahvaltik yakaltas. Dios está llamando a cada uno de sus hijos para sellar, para identificar, para que para que chuntik el llamado que Dios yakalta shiyakbutik. Pero también, así como en Apocalipsis 7 está sellando a los hijos de Dios, también en Apocalipsis 13, que el enemigo también está marcando a los suyos también. Litana Libi, que hermano, hay dos grupos. Dios está sellando a sus hijos. Los que acepten a Cristo, aceptan como su Salvador, se está para el sellar. Akbel como un sello identificador y Dios tachal. Este es mi hijo, este es mi hija, esta es mi hija. Documento, ustedes han visto el documento, todo el documento, aunque bien redactado, Alex Valley documento, pero si no tiene sello, no sabemos de quién es ese documento. Pero cuando recibe el sello, se identifica. Y entonces Apocalipsis 7, 2 y 3. Entonces las caísh, entonces vi, dice la palabra de Dios, Apocalipsis 7, 2 y 3. Vi también otro ángel que subía desde donde sale el sol y que tenía el sello del Dios vivo. Clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra ni al mar ni a los árboles hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Las kil de ángeles paso retener los vientos. El viento en la Biblia que hermanotac son angustias, son tribulaciones que taspas desatar prontamente sobre esta tierra que hermanotac. Tal vez nos preguntamos en esta hora, en este tiempo que chiquiltic, ¿por qué hay tanta violencia? ¿Por qué hay tanta injusticia? ¿Por qué hay tantas calamidades en la tierra? Porque los ángeles se están retirando. Los ángeles que tienen la orden de retener los vientos, talameshkot jungagal, muyukshatas pasik, retener los vientos. Déjenme decirles, hermanos, que esos ángeles es el Espíritu Santo que todavía tascan, taspas sellar. Es que chavaltos sellados kotol kuntik, hasta que todos estén sellados. Déjenme decirles, hermanos, en el santuario celestial, en el santuario terrenal, en el lugar santo, simboliza el ministerio que las liques licahualtín tei davinagel. Hermanos, en la fiesta del Pentecostés, se hacía o se celebraba 50 días después de la resurrección de Cristo, por eso se llamaba Pentecostés. En la fiesta del Pentecostés, que hermanotac, en el cumplimiento, cuando el pueblo, las pasic celebrar en la fiesta del Pentecostés, ¿qué sucedió ahí, que hermanotac?
descendió el Espíritu de Dios y altaleltas bati banumile, y llegó de forma visible para que no haya duda. Tal el Espíritu litas bati banumile, llegó como lengua de fuego en los discípulos. Liras tiltun comtas holige, cotas holik, símbolo de que fueron bautizados por el Espíritu, y ochikta amtelta yamtelti kavaldige, la yalik bateltis kopli kavaldige, con el poder del Espíritu Santo. Ahora, ese Espíritu Santo, li oitas bati banumile kerbanotak, li oitas bati banumile. Escucha la yalbangutik el pastor Robert Costa Nash. Pronto va a suceder algo extraordinario. Si la pastor Nash, un evangelista, chanavtas un lejal panumil, 152 países nos ratas pas visitar, tas pas predicar ta inglés, ta español y ta portugués. Tan alivi li hoy ta México, li hoy ocom y pero la pronto va a suceder algo extraordinario. O sea, el extraordinario es que muy la obra va a avanzar rápidamente, pero también el enemigo también ya caltas chapans va para esta batalla final. Pero licusitas cancha calbot. En esta hora, que hermano Tan, el Espíritu Santo sigue trabajando en nuestros corazones. Ahora, lo que sucedió, hermanos, allá en el cielo, en la fiesta del Pentecostés, cuando desciende el Espíritu Santo, el Espíritu Santo, allá en el santuario celestial, Cristo ochbatel en el lugar santo. Y el juicio, ochbatel en el lugar santísimo. Pero ¿saben qué va a suceder? Espíritu tan alimi, malaikto, porque es canto para ser sellar los que han de ser salvos. Pero el día de que Cristo me loctalel en el santuario celestial, me Cristo la su obra como intercesor, los ángeles que ya caldas para retener los vientos, ¿saben por qué? Porque cuando Cristo salga de su santuario, el Espíritu Santo paz retirar tilitas bati banumile. Cristo entró al santuario, desciende el Espíritu Santo en el Pentecostés como lengua de fuego. Cuando Cristo salga del santuario, el Espíritu tash muy batel y chabalcha Espíritu buchutash am dehlitas bati banumile. Y eso, el espíritu de profecía, que hermano Tak, eso ya no podemos fijar fecha, dice Elena de White. Mucho shkaltik, o mucho shal, hago me toque echanos chanti profecía. Y tashal, si ora tashlach el tiempo de gracia, mucho shal, nadie lo puede decir, porque desde 1844 que lictaleli chapanele, chabalchacosi evento tahvan betix fechel, hasta que me Cristo sutalel tashibalti velta. Shetas paz de escribir Lielana de Huayte, que hermano Tan, dice que un día, no sabemos cuándo sucederá, pero dice que un día normal como hoy, entras en la fábrica, pasas a check-in, empiezas a trabajar y a cumplir una labor normal. El sol va a salir normal, los carros van a circular, el tráfico que de repente se pone fuerte por acá en esta avenida va a ser normal. Cotol y carro etiquetas del de Estados Unidos y un tráfico normal, un día normal. Pero Tashali y Elena de Huayte, en la mañana iniciará algo normal, pero mucha que durante el día loctaleltas lugar santísimo licabaldik buyacaltas paz intercederé, y entonces tas paz pronunciar la palabra, escucha el tashal ta Apocalipsis 22:11, cuando Cristo salga del santuario celestial, libuyu chule agosha chuli bukmas.
Tibuchuk mulavile sea injusto todavía. Tibuchuk las amik li invitaciones chapaliksha sellado yakundik. Bucho chapalas chun la invitación mucha kusishkut. Yo ya hablé, yo ya trabajé, mandé a evangelistas, mandé a personas, se le hizo la invitación. Así que después, mucho tachal, es que yo no escuché, es que lione muy bulahcaí. Tal vez Jakal un talel en la transmisión en esta hora. Jato la bahía, el mensaje tan aliví que es cancha chapán le acusdegale muy excusas. Por eso le cajo al dique que hermano tak tachiyal butik me shabay beye chomalti ye chuno. Les pregunto en esta hora, hermanos, hermanas, me cot ese tiempo, me lajli tiempo. ¿Cuántos quieren estar listos y sellados para Dios? Estoy Jacobik, hermano tak. ¿Cuántos quieren estar listos y sellados? Amén. Kotolaltik tak antik listo oyukutik. O mejachak anik marcado yuni enemigo. A ver, ¿cuántos quieren recibir la marca? Nadie. Ahora, hermanos, les quiero mencionar esto. El sellamiento, ¿cómo podemos asegurar para que sellado oyukutik yun, nuestro Padre Celestial, antes de que está el gran conflicto, el sellamiento empieza con una entrega total, tasventa, tastojolal likawaldike. El sellamiento con su espíritu, ti sellamiento y un espíritu likawaldike, hataskan betik, que hagos imdata con dondik su ley, para que podamos vivir una vida de acuerdo tasventa tikawaldike. El sellamiento libe que hermanotak hatashlik kalaluko chavai akbel la invitación akakushlejaltas tojolal tikawaldike. Cuando tú aceptas el llamado, kaluko cham el llamado, kaluko chavai tiyakalstakota y que likawaldike, chavhelab en el bautismo. Estás dando el primer paso para que Joot Shavich pase el sellar, para que Joot muy excluido chacom, muy chacal chacom, me coach tiempoal, talix teclumal y cabaldique, te hoy te atojolal, sellado oyot, lek hoy te acush de gale, porque aceptaste la invitación. Pero si en este momento, en este tiempo, en esta hora, Chavich akbe la invitación, akakushlejaltas tojolal di kawal di game, y desde ese punto, chakaba, o namah, o makachikin, o muyuk chavai la invitación, ako siya metes tucho sello lichul espíritu, muyuk bucha talia sello alek hermanotan. Por eso, en esta hora que hermanotan, cantas paz invitar nuevamente Hayim Buchum en esta hora. Tal vez la hay durante toda la semana, la hay con última semana, o tal vez la vayotik a través de la transmisión, la chinotik durante toda la semana, la vai, la bilbes melol, la vai bescoplal, liskopli kawaldige. Nuevamente tashkakbot. La invitación para que Jocha Paz aceptar este llamado. Jocha Bochtiquín, las doctrinas, tal vez la chi dentro de la iglesia, pero la namah tastojolal y kaholdique, pero la vai besmelol, que scan, cha sutalel tastojolal y kaholdique. Muchas la helban con Pastor Nash de la Ciudad de México o la gesta las taita albel skop kawaldi kun vinik que tashchinale él habla como conquistador, como conquistadores, pero namah tastoholali kawaldi, y en esa semana la invitación
Y ta viernes la hiabeli pastore yunchi ech kaite bautismo. Ech data bautismo. Y calaltesha hoy en el bautismo de la hiabeli pastore pastor. Me la mukunta yolontiboe mume shalok es un talel ta anil chila libinik tae. Wanep kushalal chakan de mugulo do tech kalbot tetah mich bota come las mich ako babaye yun chilok tal shua shalok es un tal, pero mientras mucha lok es un tal. Es las pastores y las muk ochile yutilbo antes que smuke la yich ep iglivinikeshi la el pastor Robert Costa nashe la yich ep iglivinike ya petana livina mutash khalih shila las nopli pastore las ti ochile yutilbo y te la hoy, es a los 10 segundos, 20 segundos. Hatole la gilish burla está libuet, te la oyó, gelab como 40 segundos, hatolik mich, un com li vinik taeshi, y hatoli lok talel, kalaluk lok talel de wey, pero limpio como la porque dice que te quería asegurarse que te las coms kotolismule. Hermano, hermana, te mi hocha ech en el bautismo es un símbolo. Hanos milich ech utik te yolontiboe es un símbolo de que ta chambetik su muerte li kavaltike es algo maravilloso que hermano tak escuchate chiyal botik ta Romanos 6:3 chita shalevi o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte, para el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Cusita shalbotik le apóstol Pablo que hermano tak, hech tiwotik mucho shakich ti bautismo o tibucho hato chavichikli bautismo tahlikele kalaluk chihechutik en el bautismo yun hateta chambetik la muerte de Cristo chachambesh kushlehali kawaltike simbólicamente maokdots kanchelav 10-20 segundos de yutilbo pero kalal muti hemota yutiltibo yakal chachambe la muerte de Cristo porque chaval y qué quiere decir que estamos muertos simbólicamente porque mucho chaval ¿qué quiere decir que está muerto? Kaluk fracciones de segundo te oyo te yolontibo estás muerto de la vieja vida. Pero loco dictale, dice el apóstol Pablo en la Biblia que nunca las vas a leer, loco dictale, la resurrección de Cristo y para una vida, como dice, una vida nueva, propósitos nuevos, sueños nuevos y hay alguien en esta hora que hermano está que la talik y sabes que necesitas recibir ese bautismo. Shavayaluk la invitación, el Espíritu Santo y Akalcha y Albot de que necesitas hacer una renovación en tu vida. Me mucho hechli hoy tan la que hermano, estoy guiacom, hermanos, hermanas. Hoy hayibuk, que tas renovar su vida. Pero tal vez joder chaval, canto si chapi, muy uctolek listo oyun. Calbotabay hermano. También así le pasó a Jocelyn. Una bubat Jocelyn, dichotos ligeldo, creo que es Jocelyn Gómez. Ella pensó, las nop kalaluk las yain, tal campaña lita, otay, tzotzil. Y las nop de Jocelyn, mejor tajaotajkan vacación para que yo esté libre. Y en el primer día, cada campaña living, Jocelyn vino, se sentó hasta allá atrás. Hoy es familia, Shilah y Albuné. Me sorprendió que Jocelyn haya venido. Con el balakilshi que Jocelyn, aunque hasta allá atrás, pero hay tal de Jocelyn. Jocelyn tiene su historia, es una joven de 23 años, joven todo. Pero noche tras noche y ahí la invitación y el Espíritu Santo antes de yontón. Hace 2 días las copón, las chinteloil,
Y Jone la ve directamente a Jocelyn. Las calve Jocelyn. Jocelyn, Dios te invita para que seas bautizada. ¿Vas a aceptar o vas a rechazar la invitación? Chila ve directo li Jocelyn. Y Jocelyn la yalbun. Muy yukto chapalun. Así como todos tashkaldik. Muy yukto chapalun chili Jocelyn. Y Jone las calve. Li diosetas desmalajot. A pesar que muy yukto chapalot. Y anoche, en el tema que las chantik, li akobal, anoche escaldigue, tomó la decisión. Y la hial, muyuk chapalun, no siento que estoy preparada, pero en el nombre de Dios. Hay escaldigue, amén, que hermano tak. Jocelyn, listo, hoy es voto bautismal, muname li hoy de Jocelyn, muyuk hata batel. Porque litos chotolis ligel doy, tahtos chotolis julta primera noche. Ahora está sentada aquí. Ahora Lisha, oye, porque algo chihulutique que montar, chichiutik, chiqueshabutik, tahnale batik, tahnoptikeli hermano etiquetas laman vanik. Pero muyuk hermano tak. Pero ya es una ganancia cuando veo aquí a Jocelyn sentada en primera fila, hate chichotiti, buchotiti duo jire keshin. Muy baja que hermano tak, amén. Tashkaitik, el canto, el santuario celestial, mientras vamos a ver los preparativos o qué más indicaciones vamos a tener. Tomar los votos matrimoniales. Feliz sábado, hermanos. Dios nos bendiga. Gracias, hermano Mauro, gracias. Vamos a esperar al grupo que nos espera un momentito ahí, quédense ahí. Y voy a pedirle a los hermanos que van a bautizarse que pasen aquí adelante. Hermanos, hoy hay alegría en el cielo. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué hay alegría en el cielo? Porque tenemos un grupo de hermanos que van a ser ¿qué? Bautizados. Vamos a pedirles, por favor, que nos manden a los que se van a bautizar. Ok, Raúl, por favor. Vamos a tomar los votos matrimoniales, hermanos. Mándame los candidatos. Perdón, votos bautismales. Dije matrimoniales, ¿verdad, hermanos? Bueno, es que quiero decirles que varios hermanos se casaron hoy, en la mañana. Y nos quedamos con la idea de los votos matrimoniales, ¿verdad? Por ejemplo, el hermano y su esposa hoy en la mañana, bueno, a mediodía se casaron, tomaron nupcias matrimoniales. ¿Decimos amén? Amén. También la hermana, ¿dónde está, hermana? Está aquí, ¿verdad? Usted también tomó, hoy se casó en la mañana. ¿Dónde está su esposito? Muy bien, ahí está. Colóquese de pie, amigo, por favor, no tenga miedo, ya se casó, ¿verdad? Decimos amén, se casaron, ¿verdad? Decimos amén, amén. Por eso me quedé con lo de los votos matrimoniales, hermanos. Pero bueno, puede tomar asiento, gracias. Vamos a tomar ahora sí el voto bautismal, ¿verdad? Quizá pensé en el matrimonio porque queremos que algunos jóvenes se casen. ¿Decimos amén, jóvenes solteros? Que se casen pronto, ¿verdad? Amén. ¿Dónde está la colocha? Ahí está la colocha, ¿verdad? ¿Dónde está Nayeli también? Bueno, esperamos que pronto se casen, ¿verdad? ¿Decimos amén, hermanos? Amén, ¿verdad? Hermanos, quiero hacerles solamente 3 preguntas. Ustedes me dicen un sí o un no. ¿Ustedes creen en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo? Y al decir creer es que nosotros confiamos en Dios Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero también creemos en Jesús nuestro Salvador, que vino a este mundo a morir por nosotros. Y al morir en la cruz del Calvario y al creer en Él, y al aceptarle, nosotros alcanzamos la salvación y la vida eterna. ¿Creen ustedes que Jesús murió por nosotros y Él nos perdona de nuestros pecados? Amén, muy bien. ¿Qué dice la iglesia? Amén. Segunda pregunta. ¿Desean ustedes venir a esta iglesia para ser bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Ser sepultados en esas aguas que simbolizan muerte a la vida pasada, perdón de todos nuestros pecados,
perdón de todo aquello malo que hemos hecho. Y al salir de las aguas bautismales, el Señor pone nuestro nombre en el libro de la vida y derrama su Santo Espíritu en nosotros. ¿Desean ustedes ser bautizados en esta noche? Muy bien. ¿Qué decimos en la iglesia? Amén. Tercera pregunta. ¿Ustedes desean unirse a la iglesia adventista del séptimo día? La iglesia de la profecía. Junto con ello deseamos ser miembros de esta iglesia, apoyándolos con nuestra influencia personal, con nuestra presencia, ajustándonos a los principios y normas de la iglesia adventista, y deseamos ser miembros de esta familia que le nombramos la gran familia celestial. ¿Así lo desean ser miembros de la iglesia adventista? Muy bien. ¿Qué dice la iglesia? Amén. Por tal motivo, la iglesia de Otay y la iglesia de Osil recomiendan que nuestros hermanos sean bautizados en esta noche. Pregunto, iglesia, ¿alguien apoya la propuesta? Muy bien. Todos los que están a favor, levanten la mano derecha para que nuestros hermanos sean bautizados. Muy bien, gracias. ¿Y cuánto le damos la bienvenida a nuestros hermanos? Levantando nuestra mano derecha. Bienvenidos, hermanos. Ahora vamos a proceder a acomodarnos y vamos a iniciar un momento el bautismo. Y vamos a pedirle al grupo Jiré, al dueto Jiré, que pueda cantar. Salimos a la oficina pastoral para iniciar el proceso del bautismo. Jesucristo quien ministra allí por mí, que mi oración ascienda ante tu altar, como incienso agradable a ti, Señor, que mi vida entera tú puedas cambiar, por la gracia y la justicia de tu amor. Purifícame con la sangre del Cordero Redentor, que la paz de Dios llena mi alma entera y mi corazón. Jesucristo mora en mí. Quiero hacer tu voluntad. En el juicio ante el trono celestial, ya no mires mi pecado y mi maldad, solo veas a Jesús en mi lugar, que me ayuda en mi gran necesidad, que el perdón que solo tú me puedes dar, que me acepta y me ama como soy, me transforme por la gracia de Jesús, y tu ley en mi vivir pueda grabar. Purifícame con la sangre del Cordero Redentor, que la paz de Dios llena mi alma entera y mi corazón.
Vamos a orar para iniciar esta linda ceremonia bautismal. Inclinemos el rostro. Invocamos tu presencia, Dios y Padre nuestro, en este lugar. Así como Jesús fue bautizado del río Jordán en aguas, así también, Señor, que en este lugar nuestros hermanos sean bautizados en estas aguas. Y así como el Santo Espíritu descendió en forma de paloma, así el Santo Espíritu puede estar en nuestros hermanos. Y así cuando tú diste una señal de tu presencia allí, escuchándose una voz que decía, este es mi Hijo amado, Señor, así también puede decir de nuestros hermanos y hermanas que serán bautizados, estos son mis hijos amados. Señor, quienes ya nos bautizamos, ayúdanos a recordar estos momentos tan bonitos. Y quienes aún no lo han hecho o necesitan volver a hacerlo, puedan meditar en realizar este santo rito prontamente. En el nombre de Jesús oramos. Amén. $2.59. Tenemos a Cindy Soto Velázquez y a su esposo Heiner Filiberto Pérez Escalante. Eterno Dios y Padre nuestro, tu hija Cindy ha venido en este lugar para ser bautizada. Gracias porque tú has tocado su corazón. Queremos pedirte, Señor, que todos sus pecados sean borrados en este momento. Que su nombre quede registrado en el libro de la vida. Y cuando vengas por segunda vez, ella, su esposo y sus hijos puedan tener un lugar en el reino de los cielos. En esta noche, como pastor, yo le bautizo en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Amén. Amado Dios y Padre nuestro, ahora tu hijo Keiner va a ser bautizado en esta tumba líquida. Todos sus pecados serán perdonados. Su vida y su alma estará limpia ante tu presencia. Y Señor, con tu Santo Espíritu, Él seguirá la senda de justicia por amor a tu nombre. Él renuncia al mundo y sus placeres pecaminosos. Y en este momento, como ministro del Evangelio,
le bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ellos son un matrimonio. Han decidido unir sus vidas al Señor. Hoy se casaron y hoy se bautizaron. ¿Cuántos decimos amén? ¿Cuántos le deseamos mucha felicidad? ¿Cuántos oraremos por ellos? Voy a pedir a Jeremías que se vaya acercando a su esposita, donde está la hermana. Jeremías, su esposita también. Y su más pequeñita. Aquí los quiero, por favor, Jeremías, de este lado. ¿Quieren que la dejemos al final? Ok, muy bien. Vamos a hacer un cambio. Teníamos a Natalie como siguiente nombre. Vamos a cambiar porque fueron por tu ropa de aventurero. Queremos que se bautice con el uniforme. Por eso vamos a mandar el bautismo de ella más al rato. Ok, estamos esperando que venga la mamá. Muy bien, vamos a esperar que venga la mamá. Vamos con el siguiente candidato. Muy bien, vamos a pedirle a Georgia que nos ayude a leer el nombre del siguiente candidato. ¿O quién tiene el nombre? Sí, seguiría Ok. Carlos Mario Sánchez Hernández. Su versículo favorito es Juan 14:15 y su canto favorito es el de Hace años escuché. Muy bien, voy a pedirle a Carlos, alias Charlie, a su esposita y a sus dos niñas que se acerquen aquí. ¿Dónde está Carlos, alias Charlie? Por favor, Carlos, a tu esposita, ¿dónde está la hermana? ¿Dónde se encuentra la hermana? Hermanita, por favor. Sus hermanitas de Carlitos, ¿dónde están? ¿Vinieron? Ok. Muy bien, vamos a pedirles que se pongan de este lado, hermanos, para que vean el bautismo de su hijo y vamos a iniciar el bautismo de él. Amado Dios y Padre nuestro, ahora este pequeñito, tu hijo Carlos, ha decidido entregar su vida a ti desde estos tiernos años. Gracias porque en su corazón y en su mente nació esa idea. Gracias porque le has cuidado la vida y el bienestar, la salud también. Gracias por la educación de sus padres que le han dado, por ejemplo y por precepto. Y Señor, en este momento, como ministro del Evangelio, le bautizo en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Amén. Continuamos con Sara Hernández Díaz. Su versículo favorito se encuentra en Filipenses 4:13.
Muy bien. Voy a pedirle a David. David Martínez, por favor, acércate acá. Claro, también puedes tomar el video de acá si tú quieres. Ellos también se acaban de casar a mediodía, ¿verdad, David? Hoy en día se casaron. Decimos amén, hermanos. ¿Y cuánto les felicitamos? Amén. David, bienvenido. Gracias por acompañarnos. Si gustas ponerte de este lado, David, para que veas el bautismo de tu esposa. Eterno Dios y Padre nuestro, ahora tu hija Sara ha venido a este lugar para hacer una demostración pública de que te ama y desea ser bautizada. Por favor, Señor, toda su vida pasada, todos los pecados que deben haber existido, sean borrados por la sangre preciosa de Cristo Jesús, y que el Santo Espíritu pueda estar siempre en ella y también en compañía de su esposo. Como ministro del Evangelio, le bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mientras Cristo intercede, mientras soy humilde, lo que necesito darme, con tu Espíritu en mí. Con tu Espíritu en mi alma, hazme lo que se debiera, hazme pura en todo, libre del pecado, con tu Espíritu en mí. Seguimos con Natalia Hernández. Su versículo favorito se encuentra en Salmos 23:1 y su canto favorito, Cuando venga Jesucristo. Ahora sí, ¿dónde está Jeremías? ¿Tu esposita también, Jeremías? ¿Dónde está, hermano? ¿La pequeñita la dejaron allá o aquí? ¿La otra pequeñita? Ah, está dormidita, muy bien. Hermanos, yo también quiero felicitar a los padres que hacen todo lo posible para que sus hijos crezcan en la fe y tomen esta bonita decisión. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, gracias te damos por tu hija Natalia, que ha venido a este lugar por convicción propia y por deseo propio de venir y ser bautizada en estos tiernos años. Gracias por la educación de sus padres, gracias por la influencia de ellos, gracias por las oraciones también. Y Natalia me hace recordar cuando yo me bauticé muy pequeño también. Y Señor, y eso creo en mí, un deseo de buscarte. Y ahora, Señor, te he servido por 35 años en esta tu iglesia. Cada niño que se bautiza, Señor, me recuerda la importancia que es para ti cuando dijiste: dejad a los niños, venid a mí, no se los impidáis. Y ahora yo le bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Anhelo ser limpio y completo, Jesús, que mores en mi alma en tu fulgida luz. Mis ídolos rompe, los que antes amé. Oh, lávame y blanco cual nieve seré, que solo así ser limpio podré. Oh, lávame tú y cual nieve seré. Continuamos con Iván Rodrigo Díaz. Su versículo favorito se encuentra en Salmos 23:1 y su canto favorito es Hay un mundo feliz más allá. ¿Dónde se encuentra la mamá de Iván? Hermana, ¿dónde está usted? ¿Quiere pasar, por favor? Quiero felicitarle, hermana,
y a su hermanita también, porque ellos como padres han invertido tiempo y orado por sus hijos. Felicidades. Señor, tu hijo Iván ha venido a este lugar para ser bautizado. Gracias, gracias por ello, Señor, porque has ganado la batalla en su corazón. Señor, vendrán desafíos, vendrán problemas, vendrán tentaciones, pero estoy seguro que Él, en tu nombre, vencerá todo obstáculo, toda cosa mala, porque Él te ama y en este momento Él va a ser bautizado. Señor, en este momento, como ministro del Evangelio, le bautizo en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo. Amén. Jesús, te suplico postrado a tus pies, tu propia perfecta justicia me des, tu sangre expiatoria la veo por fe, oh lávame y blanco cual nieve seré, que solo así ser limpio podré, oh lávame tú y cual nieve seré. Seguimos con Jenny Verónica Díaz Díaz. Su versículo favorito se encuentra en Salmos 23 y su canto favorito es Cuando venga Jesucristo. Aquí la mamá, muy bien. Señor y Padre nuestro, gracias porque esta jovencita ha decidido entregar su vida a ti en estos tiernos años. Gracias por las bendiciones que le has dado y las bendiciones que le darás más adelante, Señor. La ponemos en tus manos para que tú le ayudes a esta pequeñita Jenny, para que tú siempre estés a su lado y le ayudes en todas las decisiones que ha de tomar cuando entre a la adolescencia, a la juventud, a la adultez, que ella pueda tener un corazón dispuesto a escuchar tu voz y sea fiel a ti y a la iglesia, Señor. En este momento, como ministro del Evangelio, le bautizo en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Amén. Tú dejaste tu trono y corona por mí, al venir a Belén a nacer, mas a ti no fue dado el entrar en mesón, y en pesebre te hicieron yacer. Ven a mi corazón, oh Cristo, pues en él hay lugar para ti. Ven a mi corazón, oh Cristo, ven, pues en él hay lugar para ti. Continuamos con Antonio Montejo Díaz. Su versículo favorito se encuentra en Filipenses 4:13 y su canto favorito, Por fe en Cristo. ¿Dónde está la mamá de Antonio y sus hermanas? ¿Quieren colocarse de pie? Hermanas, vengan por favor acá. Vengan para acá, vengan por favor. Porque este es un momento muy importante y muy bonito. Ser miembro de la gran familia celestial. Gracias, hermana. Gracias, gracias. Eterno Dios y Padre nuestro, invocamos tu presencia una vez más en este lugar y tu bendición con tu hijo Antonio,
quien ahora muere al pasado, al pecado, a la maldad en esta sepultura de agua. Y como Jesús, Señor, fue bautizado, después el Santo Espíritu descendió en él, así también deseamos, Señor, que el Santo Espíritu esté con nuestro hermano, con este joven, con Antonio, y que tú siempre seas a su lado. En este momento, en compañía de su mami, sus hermanas, y en presencia de esta tu iglesia adventista, como ministro del Evangelio, le bautizo en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Amén. Oh Cristo, te adoro, te acepto por fe, por ti los caminos del mal ya dejé. De gracias salvaste mi alma, Señor. Por esto de locos te rindo mi amor. Continuamos con Jocelyn Gómez Díaz y su canto favorito es Más allá del sol. De manera voy a pedir a la familia de Jocelyn que pase aquí, por favor. Está su mami, sus hermanos, su papi. La pequeñita también. Pasen, por favor, hermanos. Amado Dios y Padre nuestro, cuántos problemas, cuántas dificultades, cuántas situaciones adversas. Pero ahora, Señor, has tocado el corazón de tu hija Jocelyn. Queremos pedirte, Señor, que la guardes siempre en el hueco de tus manos, que le cuides, le protejas y le bendigas. Ahora ella, una vez más, ha decidido seguirte, Señor. Ahora es sepultada en esta tumba de agua. También será resucitada en tu nombre para perdón de los pecados, porque en ella existe una nueva creación, una nueva criatura que te servirá y te amará siempre. Gracias por su papá, su mamá, sus hermanos que están aquí. Gracias por la pequeñita, su hija también que la acompaña. Y en este momento, como ministro del Evangelio y para perdón de sus pecados, le bautizo en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Amén. Dejo el mundo y sigo a Cristo, pues el mundo pasará, mas en él tu amor divino por los siglos durará. Un amor inmensurable que
Ok, vamos a concluir con nuestro último matrimonio de esta noche. Ellos son Carlos Díaz Hernández. Su versículo favorito se encuentra en Apocalipsis 3:20 y su canto favorito es Cantad alegres al Señor, junto con su esposa Daniela de Jesús Ruiz Gómez. Su versículo favorito se encuentra en Juan 3:16 y su versículo favorito es el Cariñoso Salvador. ¿Los familiares de Carlos y Daniela se encuentran aquí? Hermano Cruz, ¿dónde está el hermano Cruz? ¿Dónde se encuentra Cruz y esposita? Acá póngase, hermano Cruz, acá de este lado. Su esposita, ahí está bien, hermana. Estamos gozosos porque Carlos y Daniela han decidido entregar su vida al Señor. Acérquense aquí. Dios y Padre nuestro, este lindo matrimonio que hoy celebró sus nupcias ante el juez, ante el civil, prometiéndose amor mutuo de aquí hasta la eternidad, frente a testigos, frente a la sociedad, unidos, Señor. Ahora ambos van a ser unidos a ti, Señor, a través del santo bautismo. Queremos pedirte que les perdones de sus pecados. Queremos pedirte que limpies su alma. Queremos pedirte, Señor, que tu Santo Espíritu sea en ellos siempre. Queremos pedirte, Señor, que los mantengas así unidos como esposos con tu bendición y en tu nombre. Y en este momento, como ministro del Evangelio a ambos para perdón de los pecados, le bautizo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Anhelo ser limpio y completo, Jesús, que mores en mi alma en tu fulgida luz. Mis ídolos rompe los que antes amé. Oh, lávame y blanco cual nieve seré. Solo así ser limpio podré. Oh, lávame tú y cual nieve seré. Oh, mírame desde tu trono de amor. Haz mi sacrificio completo, Señor. Te quiero rendir cuanto soy, cuanto sé, pues lávame y blanco cual nieve seré, que solo así ser limpio podré. Oh, lávame tú y cual nieve seré. Hermanos, ustedes han visto cómo el Señor toca los corazones. ¿Han visto niños bautizarse? Dejad a los niños venir a mí, dice el Señor. Es bonito el bautismo de un niño, porque ese niño o esa niña será un siervo de Dios. Cuando yo me bauticé estaba pequeño. Y antes de ser bautizado me dijo mi primo Misael: te van a hacer un examen público, pero para que no te metas en problemas, a todo di que sí.
Y yo pasé y a todo le dije que sí. Y hermanos, desde ese momento hasta aquí me tienen por haber dicho que sí. Pero estoy contento. Hermanos, si sus hijos tienen 9, 10 años, dejen que se bauticen, por favor. Pasarán los años, ellos tendrán luchas, pero con Jesús ellos vencerán. Vimos jóvenes. Hoy en día decir jóvenes es decir drogas, vicios, maldad. Pero aquí hemos escuchado palabra joven de personas, muchachos, que aman al Señor y han entregado su vida a Jesús. ¿Decimos amén? Hemos visto matrimonios. Alabado sea el nombre de Dios, porque han tomado esa bonita decisión de unirse por el civil, por la iglesia, bueno, ahora por el bautismo, Señor. Y más adelante, si nos permiten, vamos a hacer una pequeña ceremonia con los matrimonios, una renovación de votos. Pero en esta noche quiero hacer una invitación muy especial a ti, querido hermano, hermana, a ti, querido niño que no has sido bautizado, que lo puede hacer en un futuro próximo. Tú sabes cuándo. O tal vez te quiero hablar a ti, hermano, hermana, que has roto tu bautismo, has hecho cosas que no debes de hacer y bueno, es importante rebautizarse. Quiero pedirte a ti, querido hermano, querida hermana, que te coloques en pie. Solamente quiero orar por ti. Ahí donde tú estás, pero colócate en pie. Que digas, pastor, en un futuro no muy lejano, yo me voy a bautizar. Tú di cuándo. Pero solamente quiero que te pongas de pie para orar por ti. Hay alguien que se quiere poner de pie y decir, yo deseo bautizarme en un futuro no muy lejano. ¿Quién es el primer valiente que le va a decir sí al Señor? ¿Quién va a ser el primer niño que le va a decir sí al Señor? ¿Quién es la primera persona que dirá, Señor, te amo y no importa mis errores que tengo, pero sé que tú me limpias y me perdonas? Amén. Dios les bendiga, muchachos. Gracias por ponerse de pie. ¿Habrá alguien más? Otra señorita. Dios te bendiga, hija. Gracias. Atrás hay una hermana, Dios le bendiga. Dios te acompañe, querida hermana. Aquí hay otra hermana, otra joven. Dios te bendiga. Alabado sea el Señor que te está bendiciendo a ti. Porque esa decisión ya empieza a traer bendición. ¿Habrá alguien más que diga, yo quiero bautizarme en un futuro no muy lejano? ¿Habrá alguien más? Atrás tenemos a un hermano. Dios te bendiga, hermano, hermana, también Dios le bendiga. ¿Saben lo más hermoso de esto, hermanos? Es que Dios nos da la oportunidad. Me permitirían orar por ustedes, pero me harán el favor de pasar en la parte de aquí abajo de la iglesia. ¿Pueden pasar, hermanos? Pasen aquí en la parte de aquí de la iglesia. Acérquense, por favor, aquí a la iglesia. También las jovencitas, ¿verdad? Que quieran bautizarse. No ahorita, sino más adelante pasen. Hermanos que se pusieron de pie, pasen aquí adelante, por favor. Acérquense acá. Gracias, matrimonio. Gracias, señorita. Gracias, señorita. Hermanos. Hermano, pásele, por favor. Ellos serán futuros miembros de la gran familia celestial. ¿Decimos amén, hermanos? Amén. ¿Cuántos vamos a estar orando por ellos? Amén. Alabado sea el nombre de Dios. Gracias por pasar, queridos hermanos. Pero ahora voy a lanzar una pregunta más directa y más complicada. De los que pasaron, hermanos. No sé qué respuesta van a dar ahorita. Yo siento que el Espíritu me está hablando ahorita. Yo siento que el Espíritu de Dios me está diciendo
que les pregunte a ustedes, los que tengan a bien, los que se dejen guiar por el Espíritu para ser bautizados mañana, de los que están aquí enfrente, ¿alguno desea ser bautizado mañana? Si así lo deseas, pasa aquí adelante conmigo. Si así lo deseas, sube aquí a la plataforma. Dirás, pastor, es muy pronto. Yo sé que es pronto. Pastor, yo sé que es difícil. Yo sé que es difícil. Pastor, tengo muchas cosas que arreglar. Yo sé que tiene muchas cosas que arreglar, pero no lo hagas solo. Deja que Dios te ayude. ¿Habrá alguien que quiera pasar aquí arriba? Que diga, pastor, mañana me quiero bautizar. No te sientas obligado, tampoco. Pero sí recibe esta invitación de parte del Señor. Yo sé que es una invitación muy atrevida, sí. Yo sé que sí. Porque siento que el Señor nos está hablando en este momento. De los que están aquí, ¿habrá algún valiente que diga, pastor, yo me quiero bautizar mañana? ¿Quieres pasar acá adelante? Bueno, quiero pedirles que se volteen, hermanos. Dense vuelta para acá, que están aquí adelante. Dense vuelta para acá, hermanos. Den vuelta para acá todos. Muy bien. Traten de verme, hermanos que están aquí enfrente, véanme. Véanme, hermanos que están aquí enfrente, véanme. Dense vuelta. Exactamente así. Todos, véanme. Hermanos, yo sé que es una decisión difícil. El hecho de haber pasado aquí adelante ya es algo bonito. Dios está trabajando con ustedes en su vida y en su corazón. Solamente quiero decirles que yo no le estoy invitando a hacer nada malo. No le estoy invitando ni a tomar, ni a fumar, ni a ir al bailongo. No. Yo no le estoy invitando a ir a otro lugar malo. Solamente le estoy invitando en el nombre del Señor. Si alguno, véanme, si alguno diga, pastor, mañana que el hermano, ¿cómo está el hermano? Evangelista. Mauro, ahí está. Cierra la campaña, yo quiero bautizarme mañana. Esa es la invitación que quiero hacerte en este momento. Porque Dios ha traído a este hombre para que nos predique toda la noche, cada noche. Pregunto, ¿habrá alguno de ustedes que tenga el valor para ser bautizado mañana? ¿Sí? Si tienes el valor, pasa aquí adelante. Pásale. Que nada te impida, no tengas miedo, no tengas temor. El que creyere y fuera bautizado, ese será salvo. Hermano Mauro, venga usted para acá adelante. No lo voy a bautizar a él porque él ya está bautizado y es un evangelista. Pero la invitación la hace el Señor. ¿Quiere hacer la invitación, hermano Mauro, en Tzotzil? La misma invitación que estoy haciendo en Tzotzil. Bueno, que hermano Dak, tikusis hakli pastor, o comtas kelap to otro hun mukul bautismo. Ahora te yakaltas hak ti pastor tanalevi, mabuyos cantas shaksh kushekal en este santo bautismo y chapas decidir, tal vez te chapas luchar chabaita montón y muy chapalun chachi. Es una lucha que hermano Dak muskal que es una lucha que la velik hayim helaf likelto las pasik luchar, las pasik batallar. Pero una vez que las pasé tomar la decisión, con las que lágrimas, pero seguramente lágrimas de felicidad. Por eso estás hakli pastore. En este momento, hoy buchutkan, tashal, o com, en el nombre de Dios. Tal vez chavay muy tu chapalot. Kalal chech, no pendik, tikosis canto, pases canto chapanele.
epcosistal la holdik, pero no ti que hermano que el holdik es un campo de batalla. Y esperamos, hermanos, que en esta noche, en esta tarde, que hermano Cristo acuspas ganar esa batalla. Li kahwaldik que ya calztakota él. Kaluk chava que ochava y la invitación Cristo ya calztakota él. Pero el enemigo también muscan. Entonces la pregunta jata hakbot mucho kuchun li batalla tan levi me la sut batel tana muy bula paz tomar la decisión chavai que derrotado jasut pero me la paz tomar la decisión que la vil ya muy bachasut y juna bontón para el día de mañana hecha en el santo bautismo. Por eso estás hagli pastore ti hayim la gela victalel levi chacancha muy talel chaval tailel de que cha echikta bautismo leo come me hoy juno valiente mucho hechelan alikatik tal hermanatik hati yakal chik hak bel tijun iko siltana leve te hoy la invitación mucho hechta kabonik hermano tak jangan chakhala biktalel tasven tali kawal digay muteok shamak munja komik hermano tak toma la decisión akmo abonton li kahal tigay. Ako akush dehal ta sventa li kahal tigay. Moy khunuk kerem tsem bucho listo yoshuk la achbabino skop ti kahal tigay. Bucho 9-10 años jabilal te ya listo shu shahela vitalel para que ya vichik li bautismo li come. Tahmalati unos segundos más. Bucho chal tana muy yaluk tana hermana muy fácil oración. Yo sé que es una lucha muy fuerte, pero vamos a orar por ustedes por 3 cosas. Que el Santo Espíritu siga con ustedes, con esta bonita decisión que han tomado. Número 2, que Dios les conserve la vida para que pronto lo hagamos. Y número 3, mantengámonos en esta iglesia que nos va a ayudar para tomar esta bonita decisión. Vamos a orar para finalizar este rito. Después vendrá la otra parte, hermano Mauro. Luego vendrá la otra parte. Oramos y vamos a presentar ahorita a los candidatos. Si ya están listos los candidatos para pasar aquí enfrente. Vamos a orar, hermanos, vamos a orar. Amado Dios y Padre nuestro, gracias por tu amor, gracias por estas 11 personas que han dedicado su vida a ti, gracias por quienes han pasado aquí adelante. Ha sido difícil la decisión, Señor, pero esperamos que pronto tú les permitas bajar estas aguas bautismales y ser renovada su vida espiritual en tu nombre. Consérvale la salud y la vida para que pueda realizarse pronto esa linda ceremonia. Y a quienes ya nos bautizamos, Señor, que cada día que veamos un bautismo, renovemos ese pacto contigo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Muy bien, pasen a sus lugares, hermanos. Gracias. Vamos a pedirle al grupo Dueto Giré, otro canto, y vamos a orar. Bueno. ¿Perdón? Feliz sábado, hermanos. Amén. Muy bien, sin duda alguna hay fiesta en el cielo y por lo tanto nosotros también estamos de fiesta. Como primer turno vamos a aprovechar en este momento a darle este pequeño detalle a la pareja que se acaba de bautizar. Segundo turno el día de mañana, ya tienen algo preparado de igual forma para ustedes, los que se acaban de bautizar, y vamos a pedirle a nuestra secretaria que mencione los nombres.
Ok, el certificado de bautismo dice así: en armonía con este mandato, Heiner Filiberto Pérez Escalante fue bautizado en Tijuana el 29 de mayo de 2026, aceptado en la feligresía de la Iglesia Adventista de Otay, Asociación Misión, Baja California. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo 28:19. Firmado por su servidora, secretaria Georgia Jiménez, y el pastor Caleb, al igual que nuestra hermanita Cindy Janet Soto. Hermanos, ¿cómo estamos? ¿Ya nos queremos ir? Creo que ya. Creo que ya se quieren ir. Ya se quieren ir, ya se quieren ir a descansar, pero se entiende de esa forma, ¿no? Bien, hemos terminado en esta noche. Ha sido una gran bendición durante esta semana, los temas, los cantos, y vemos el resultado final, las almas que se entregaron a Cristo. ¿Cuánto decimos amén? Pero Hugo, aún no se termina, todavía queda para el día de mañana, así que danos más información sobre ello. Hoy ha terminado lo que es la campaña en sí, pero falta el cierre final, que es para el día de mañana. A las 11:30 vamos a estar empezando con el programa, así que todos estamos invitados, todos los miembros, nuestros amigos, todos sus familiares, los esperamos mañana en punto de las 11:30 para el programa final del cierre de campaña. Va a haber más temas, va a haber más cantos y hay otra sorpresa más para el final del programa del día de mañana. Así que todos estamos invitados, que nadie falte, inviten a sus amigos, a sus familiares. Y así es, como lo mencionaba Hugo, más en la tarde, el día de mañana, hay otra programación. Para el día de mañana a las 5 de la tarde hay un concierto, así es que no se lo pueden perder. Un concierto por parte de nuestras invitadas del dúo Yire. Hay un concierto, así que no se lo pierdan. Estará empezando a las 5 de la tarde. Así que están todos invitados, miembros, visitas, amigos, inviten. Así que no se pierdan de esta hermosa programación que están preparados para el día de mañana. Y un pequeño anuncio para los nuevos bautizados de la iglesia Sotzil. No falten el día de mañana. El día de mañana, durante la programación, se le hará entrega a sus certificados por su bautizo. Así que no falten, los esperamos mañana nuevamente. 11:30 de la mañana los esperamos aquí nuevamente para escuchar más temas y para escuchar los cantos especiales. ¿Y qué te parece, Iván, si cerramos con una oración ya para despedirnos? Claro que sí, vamos a orar, mis hermanos, inclinemos el rostro para despedirnos. Dios y Padre, que tú moras en los cielos, alabado y glorificado sea tu santo y tu nombre. Mi Dios, en estas horas de la noche hemos terminado esta programación de esta campaña. Pero mi Dios, pero antes de salir de este lugar, pedimos tu protección, que lleguemos sanos y salvos a nuestros hogares. Ven a acompáñanos, y si es tu voluntad, el día de mañana nuevamente estaremos aquí presentes en este lugar. Llévanos con bien, en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios le bendiga, buena noche. Y esperemos la orden de salida.
Bueno, no me escucho, pero creo que ya estoy saliendo al aire. Hay mucho ya calcha quiero en ese momento. Solamente para despedirnos, ya nos tardamos un poco. Ahora vamos a despedir la transmisión de este momento. Para el día de mañana, hermanos, amigos, vamos a tener 2 transmisiones en la mañana. Bueno, de hecho, desde Dazón, Chibatkutikta Jun Estadio, Sonki, Halaitsbi, Lita Estadio Suenta Basketball, Lita Tijuana, donde se va a llevar a cabo bautismos de Teyogome. Chibatkutik Ligeluk, ya que a las 11:30 de la mañana, Tashlik la transmisión normal, Lita Iglesia Tzosilotay. Y en la tarde habrá concierto de parte del dúo Jiré. Así que mañana, hermanos, va a ser un día extraordinario. Me voy a YouTube, me voy a Facebook. Va a comer suscribir, hago seguir esta página, porque sigue de quintas ventas y cabal de que muy utos pajem. Así que amigos, hermanos, en este momento paso de despedir y nos escuchamos, nos vemos, nos leemos, nos escribimos para el día de mañana. Aquí la pequeña Yamile